quiero comenzar mi parte leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Lee así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Pues mi cuñada me pidió que les hiciera un corto testimonio, que diera un corto testimonio acerca de la vida de mi hijo menor. Antes de eso, quiero contarles que yo tuve 2 embarazos. Mis primeros 2 embarazos fueron abortos espontáneos. Luego de eso tuve a mi hijo mayor. Después de eso tuve un tercer aborto espontáneo. Y luego de eso, mi quinto embarazo es el de Ian Yesair, que es el que le voy a contar el testimonio en esta noche. Estaba con síntomas de aborto. El embarazo de Ian Yesair fue un embarazo bien complicado. A las 12 semanas, le voy a hacer un resumen más o menos de las cosas más difíciles que yo pasé durante ese embarazo. A las 12 semanas yo comencé a sangrar y el médico me dijo, pues guarda reposo. A las 18 semanas voy a mi cita normal y el médico se da cuenta que yo tenía unas contracciones que no se paraban. Entonces el médico me dijo, tienes que acostarte y tienes que comenzar a tomar pastillas para las contracciones. Me dijo, tienes unas contracciones muy fuertes y no se te van a detener. A las 21 semanas me recluyen por primera vez porque las contracciones me habían aumentado. Luego de eso, a las 26 semanas me inyectan para madurarle los pulmoncitos del bebé. Y el doctor me confiesa, me dice, yo te confieso que yo no pensé que tú llegabas a las 26 semanas. Yo le dije, mire doctor, si esto está en la voluntad del Señor, mi bebé va a nacer. A las 31 semanas me hacen un sonograma y el doctor encuentra que el cordón umbilical del bebé está enredado bien tight en su cuellito, estaba bien ajustado en su cuellito. Me asusté, le dije, doctor, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, tú me dices que el bebé se mueve mucho, pues así lo vamos a monitorear. Si el bebé deja de moverse, pues entonces sabes que tienes que venir al hospital. Antes de las 35 semanas me recluyen por segunda vez porque fui a mi cita y en la oficina del médico presenté unas contracciones bien fuertes. Él me dice, estás con contracciones de parto. Me dijo, yo entiendo, Mayra, que ya no hay medicamento que te aguante ese bebé por más tiempo. Me dijo, vamos a recluirte a ver qué pasa. Yo le dije, no se preocupe, doctor, que si no es la voluntad del Señor, el nene no va a nacer hoy. Me dice, pues está bien. Pues nada, me recluyeron, me inyectaron sulfato de magnesio y comenzaron a inyectarme el Bretin cada 2 horas. O sea que durante la semana y media me inyectaban 12 veces al día el Bretin. Luego de eso, el bebé no nació. El 1 de junio, el doctor me hace el examen pélvico y me dice, el bebé no coronó, el bebé está atravesado, el bebé no tiene forma de nacer, así que eres cesárea porque es la única manera en la que el bebé puede nacer. Mi bebé nace, gracias al Señor, el 2 de junio y recuerdo que el anestesiólogo le comenta a mi médico, doctor, mire qué tight, mire qué ajustado está el cordón umbilical de ese bebé en su cuello. Quiere decir que desde la semana 31 a la 37 y 2 días que nació mi hijo, el cordón umbilical del bebé estuvo siempre en su cuello.
Parece fácil contándolo de esta manera, pero en verdad mi embarazo fue uno bien difícil. Fue un embarazo de día a día. Fue un embarazo de día a día pedirle a Dios por la vida de mi hijo. Fue un embarazo de orar sin cesar. Fue un embarazo donde yo pedía cada día la misericordia de Dios para que me diera a mi hijo. Y le dije al Señor, Señor, si tú me das a mi hijo, yo te prometo que yo le contaré a todo el mundo que tú me diste a mi hijo, que mi hijo está ahí por tu misericordia. Parece fácil contándolo de esta manera, pero en verdad mi embarazo fue uno bien difícil. Fue un embarazo de día a día. Fue un embarazo de día a día pedirle a Dios por la vida de mi hijo. Fue un embarazo de orar sin cesar. Fue un embarazo donde yo pedía cada día la misericordia de Dios para que me diera a mi hijo. Y le dije al Señor, Señor, si tú me das a mi hijo, yo te prometo que yo le contaré a todo el mundo que tú me diste a mi hijo, que mi hijo está ahí por tu misericordia. A veces pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Y uno piensa que Dios ha dejado a uno, pero en Oseas capítulo 2, versículo 14, la versión de Dios habla hoy, dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y eso fue lo que pasó conmigo. Fueron sí momentos bien difíciles, fueron momentos donde día a día las cosas, a veces se ponían peor, pero fue un momento bonito a pesar de todo, porque fue ese momento, ese desierto en el que Dios me dio la oportunidad de yo acercarme más a Él. Fue un momento en el que estábamos día y noche Él y yo, donde yo oraba sin cesar, donde yo solamente estaba acostada en aquella cama, leía la Biblia y estaba en comunión con Él. Fue un momento difícil, pero fue un momento espiritualmente hermoso, porque fue un momento en el que yo nunca me sentí abandonada por el Señor. Fue un momento en el que verdaderamente Él me llevó a ese desierto, habló a mi corazón y me enamoró nuevamente. En una ocasión yo decía, Señor, pero tú me escuchas, Señor, porque cada vez que yo voy, cada semana, mi doctor me atendía todas las semanas. Desde la semana 12, que fue que yo comencé con ese médico, todo mi embarazo yo tenía que ir todas las semanas y de 2 a 3 veces por semana. Y yo decía, Señor, pero tú no me escuchas. Yo te pido por la vida de mi hijo. Tú sabes cuánto yo deseo que nazca este bebé y solamente tú puedes hacerlo. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba sola en mi cuarto así y el Señor me habla y me dice, te he escuchado desde el primer momento en que me pediste por la vida de tu hijo. No temas, yo te lo voy a dar. En esos momentos yo dije, bueno, Señor, si ya tú me dijiste que me vas a dar a mi hijo, quiere decir que pues las cosas van a mejorar. Pero no fue así. Después de ese momento fue que me bajaron los niveles de líquido amniótico. Después de ese momento fue que me recluyen por las contracciones que estaba a punto de parir. Las cosas empeoraban y yo decía, Dios mío. Y a veces como seres humanos, aunque Dios nos hable, la fe como que decae un poco. ¿Y qué yo hacía? Yo buscaba la Biblia, yo buscaba la palabra de Dios y todas las promesas del Señor las reclamaba sobre mi vida. Además de que me decía a mí misma, Señor, si tú me dijiste que tú me ibas a dar a mi hijo, no importa que ese cordón umbilical esté en su cuello, tú me lo vas a dar. Ese bebé no se va a ahorcar con su cordón umbilical, ese bebé va a nacer, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y lo que quiero decirles es que a nadie nos gusta pasar por los momentos difíciles, pero los momentos difíciles son importantes, porque cuando Dios nos saca de esa zona de confort, es donde tenemos las mayores experiencias con Él, es donde aumenta nuestra fe. Después de esta experiencia, aumentó mi fe, aumentó la fe de mi esposo. Las cosas fueron diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos demostró que es por fe, no es por vista. Las cosas que yo veía, nada se veía bien en el panorama, pero Dios me enseñó
a entender que si Él promete algo, Él lo cumple. Sé que estamos viviendo unos momentos bien difíciles, que se están viviendo unos momentos bien difíciles a nivel mundial, pero Dios tiene control. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Quiero orar en estos momentos por esta situación. Señor, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos este testimonio, cumpliendo la promesa que una vez te hice de que si me dabas a mi hijo, yo compartiría este testimonio. En estos momentos, Señor amado, te pido que tú nos llenes de tu paz. Tú dices en tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo te pido, Señor amado, que tú inundes nuestras vidas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor amado, porque tú nos coronas de favores, porque día tras día vemos tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes en estos momentos tan difíciles que se están viviendo a nivel mundial. Una vez más, Señor amado, te pedimos que nos ayudes, que pongas paz en nuestros corazones, Señor amado, y gracias por esa promesa de que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Permite que en estos momentos, Señor, podamos acercarnos cada uno de nosotros más a ti. Y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a salir de esta situación. En el nombre de Jesús, amén. Hola, somos la familia 4 en cuarentena y queremos compartir contigo una palabra del Señor. Porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Nos ha tocado vivir tiempos en los que yo cuando pequeña, mis hijos están viviendo cosas que yo cuando pequeña nunca viví, ¿verdad, Manolo? Y nos toca refugiarnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Ageo 2:9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo sé que muchos de nosotros, por la situación actual, necesitamos paz. Y necesitamos entender que como hijos de Dios, nosotros tenemos un lugar especial, que su cuidado va más allá. Y que estos postreros días donde estamos cercanos a esa venida y ese encuentro tan maravilloso, veremos de gloria en gloria. Veremos milagros, veremos prodigios, veremos a Dios libertar y sanar. Veremos a un Dios de promesas. Eso yo lo creo, eso lo creemos. Y nosotros vamos en pos a ello, obedeciendo a las leyes, obedeciendo y siendo prudentes, pero dejando de confiar en el Señor, jamás. Porque iremos de gloria en gloria. Porque mi casa ha aprendido a adorarle no importando las circunstancias. Porque mi casa ha aprendido a usar los talentos que el Señor nos dio como no lo usábamos antes, para adorarle a Él. Y estoy viendo gloria en gloria, gloria en gloria, gloria en gloria. Yo te invito a cantar con nosotros, a regocijarte, a adorarle en espíritu y en verdad, porque las circunstancias que vivimos nos aproximan más a Él. Es un paso más cerca a verle, y mientras vemos su gloria. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad, llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste pagar, mi culpa borrar, mi vergüenza borrar y a llevar
Dios les bendiga. Quería compartir algo con ustedes, ya que en estos días que se han estado circulando varias noticias sobre la violencia y el maltrato hacia nuestros niños. Y esto me ha llenado de mucha indignación y de mucho coraje, como madre y como líder de niños en la iglesia. Y mientras oraba, yo le pedía a Dios que me ayudara a entender todo esto que estaba sucediendo, de cómo era posible que hubiera tanto abuso hacia nuestra niñez. Y entendí algo, y es que el problema no está en el coronavirus y en que estemos encerrados en nuestras casas para actuar de esa forma. El problema está en cómo procesamos estas cosas negativas y tenemos control de nuestra mente y de nuestras emociones para enfrentarnos ante estas adversidades. Y recuerdo que cuando yo tuve a mis hijos, mi papá siempre me decía que cuando orara por ellos le pidiera la armadura de Dios. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo como pueblo de Dios, y es que desconocemos de la palabra. Y la palabra Dios nos la dio para alumbrarnos el camino, para decirnos cómo dirigirnos en estos tiempos y de cómo caminar en estos tiempos. Y tenemos que entender que el enemigo quiere destruir a nuestra niñez, quiere acabar con su inocencia. Y ha querido destruir a nuestra niñez desde hace mucho antes. Cuando Moisés nació, Herodes mandó a matar a todo hijo varón, porque sabía que se iba a levantar un profeta de Dios y iba a liberar a un pueblo, al pueblo de Israel. Y el enemigo sabe que en estos tiempos se levantará una generación de niños evangelistas, pastores, profetas, levitas, adoradores, para proclamar el evangelio. Y el enemigo no quiere que esto pase, y por eso la niñez está siendo tan atacada en estos tiempos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tenemos que entender que nuestras batallas son espirituales y el campo de batallas está en nuestra mente. Y tenemos que conocer que Dios nos dio a nuestra disposición una armadura para que podamos pelear estas batallas. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, del 14 en adelante, para que vayamos viendo toda la armadura que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y la primera es: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y la verdad es que somos hijos de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos hijos de Dios, fuimos salvos y ahora tenemos vida eterna juntamente con Él. La próxima es: protegidos por la coraza de justicia. Y también quiero que vean que Dios compara la armadura espiritual con la armadura de un soldado. Y en este caso, de protegidos por la coraza de justicia, en la coraza de justicia en un soldado, la coraza era la parte del frente que cubría al soldado de los órganos vitales para que nada pudiera penetrar y hacerles daño. Y hemos sido justificados por la fe. Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz para que esa sangre nos perdonara. Y esa sangre vertida en esa cruz fue derramada por ti y por mí. Y ahora somos nueva criatura. Y el enemigo quiere que dudamos de ese sacrificio, de ese poder de la cruz. El próximo es: calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y en un soldado, las sandalias, el calzado los protegía de los objetos cortantes. Y eso hace el enemigo hoy en nuestras vidas. Crea obstáculos. Alguno de ellos es el complejo. Y también el qué dirán cuando te vean proclamando el evangelio, llevando la palabra.
Y no tenemos por qué avergonzarnos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y tenemos la obligación y el deber de, como padres, llevar el Evangelio a nuestros hijos y también a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ellos les urge conocer de la palabra de Dios para también enfrentarse en estos momentos de crisis. El próximo es el escudo de la fe. Y en un soldado el escudo era grande y ese escudo protegía al soldado de las flechas del enemigo. Y a veces esas flechas venían encendidas y ese escudo tenía un cuero que funcionaba como aislante protector. Y eso quiere que Dios hagamos hoy, que nos pongamos el escudo de la fe. Y para poder pelear. Y tenemos que creer que hemos sido creados por Dios y que somos sus hijos. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo podemos ver, pero ciertamente está con nosotros en todo momento. Y una cosa que les recomiendo es que escuche testimonios y esto les va a ayudar mucho a aumentar su fe. Y también pídale a Dios cada vez que vaya delante de Él que aumente su fe para poder pelear en estos momentos. El próximo es el casco de la salvación. Y en un soldado el casco les protegía la cabeza y les protegía de estas venas que están aquí tan importantes. Y Él quiere que nos pongamos el casco de la salvación, que creamos que hemos sido salvos con Él. Por Él, que Él nos amó, Él nos salvó y somos suyos por la eternidad. Y escuche esto, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos salvos por la fe en Cristo y no podemos dudar de eso. Otra cosa, y una de las más importantes, es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la espada. Y la espada en un soldado funcionaba como arma de ataque y de defensa. Y esta es la espada que Dios nos ha dado, la palabra. Y en algún momento Jesús fue tentado. ¿Y cómo venció la tentación? La venció con la palabra, venció a Satanás con la palabra. Y Dios quiere que nos nutremos de esa palabra para poder pelear con el enemigo y pelear con esas tentaciones que van a venir a nuestras vidas. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ciertamente la espada de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos dio la palabra para pelear. Y tenemos que llenarnos de ella, memorizarla, para poder combatir todos estos dardos del enemigo. Y espero que como a mí me ha servido esta palabra, espero que a ti también te ayude a entender que Dios nos ha dado toda esta armadura, la armadura de la verdad, la armadura de la justicia, la armadura del evangelio, la armadura de la fe, la armadura de la salvación, la armadura de la palabra, para que podamos pelear con todas estas batallas espirituales, que no son nada más que batallas espirituales. Tenemos que batallar con nuestra mente y con nuestras emociones para avanzar en el camino y para mantenernos firmes, para que la ansiedad no tome lugar en nuestras vidas. Y imagínense si es nosotros que llega la duda y la frustración, aún teniendo a Dios, imagínate en esos hogares donde no está Dios. Por eso es que el enemigo ha tomado la ventaja y está haciendo esto en estos hogares, donde evidentemente Dios no está. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la palabra de paz,
la palabra que es vida. Que cada vez que vayamos delante de su presencia, podamos entender que nuestras fuerzas se renuevan, que Él nos llena de esa plenitud de gozo que necesitamos para pelear, para vivir. Nos da paz. Podemos respirar su aire. Yo digo que cada vez que yo salgo afuera puedo oler a Dios, puedo sentir su presencia. Y me gustaría que también tú puedas experimentar todas estas cosas para que puedas pelear y mantenerte firme en estos momentos.